A continuación esbozaremos algunas ideas en torno al concepto de formación o alfabetización digital. Para empezar esta reflexión, quisiera que pensáramos que estamos en un tiempo histórico de cambio, de transformación importante de lo que es o era la cultura que durante estos dos últimos siglos, durante el siglo XIX y el siglo XX, ha sido hegemónica y mayoritaria, y que estamos en los tiempos relevantes de transformación histórica. Una de las evidencias de estos cambios es que los objetos que fueron tradicionalmente los que transmitían la cultura en formato libro, en formato televisión, en formato cintas de cassette o cintas de las fotos o de discos o de los periódicos, los que eran objetos culturales propios del siglo XX, comienzan a desaparecer. Es decir, cada vez están menos presentes en nuestra vida cotidiana. Pero lo que desaparece no significa que deje un vacío, sino que empieza a ser ocupado por otro nuevo tipo de objeto o formatos de la cultura que adoptan un formato digital, y esos son los ordenadores conectados a Internet, las tablets, los smartphones o celulares inteligentes, las redes sociales, la llamada realidad aumentada, el papel electrónico. Hay un montón de tecnologías que están cada vez más emergiendo y generalizándose y convirtiéndose en parte de la práctica cotidiana de muchos ciudadanos del planeta. Esto nos lleva a poder plantear que estos cambios socioculturales importantes, metafóricamente podríamos decir que significa que desaparece una especie de cultura de los sólidos materializada en objetos tangibles, fundamentalmente en formato papel como los periódicos. Los libros están desapareciendo, siendo hegemónicos en estos últimos 100 años, y está emergiendo otro tipo de información, de producción y difusión de la cultura que tiene formato digital, que es una información digitalizada que metafóricamente podríamos decir que es líquida, que está ahí en la nube, está en todos los sitios y desde cualquier sitio podemos acceder a la misma. Por lo tanto, la primera idea es que la cultura, el conocimiento, el saber que de algún modo obteníamos los ciudadanos era estable, duradera, estaba organizada y clasificada y a la vez filtrada por editoriales e impregnada o grabada en objetos tangibles que se comercializaban, y esto tenían detrás una industria cultural tangible, tanto las editoriales, las discografías, los productores y productoras cinematográficos, las industrias definitivas de los libros y demás, la solidez de ese conocimiento que era adquirido. Frente a ello, y por la información digitalizada mencionada anteriormente, podemos hablar de que la cultura digital, que está en estos momentos efervescente y creciendo de modo imparable por todo el planeta, vendría a caracterizarse por una metáfora de información muy abundante, muy diversa, que se replica con facilidad. Es decir, se pueden hacer copias y se puede transmitir un mismo video, una canción, un mismo documento, reproducir y difundir sin límite. Prácticamente es muy social, muy de intercambio, es cambiante, está entremezclada. En definitiva, esta metáfora podríamos decir que es una cultura más próxima a lo líquido que a lo sólido. Una segunda idea tiene que ver con el concepto de Web 2.0. ¿Pero qué significa esto de la Web 2.0? Que no es más que otra de las palabras que están de moda en la cultura moderna. Pues por decirlo en pocas palabras, haría referencia a Internet. E Internet es algo que no nació hoy, sino que ya lleva más de una década, ya unos 18 años de funcionamiento. Entonces, la Internet que conocíamos hace 18 años es distinta de la que es hoy en día, porque la propia tecnología está evolucionando y en consecuencia lo que nos posibilita hacer a los usuarios es distinto a lo que hacíamos hace algunos años atrás, y seguramente lo será en el futuro dentro de otros 10 años. Por eso, metafóricamente podemos decir que la Internet de hace 10 o 18 años sería una especie de Web 1.0. La Internet actual sería la Web 2.0, y por eso la Web 2.0 es igual al uso que podemos hacer hoy en día en el año 2018, y mañana en el 2030 o más adelante ya veremos si hablaremos de una nueva web.
La web 2.0, para los que somos usuarios habitualmente de la misma y quienes podemos, si entramos en Internet a través de nuestro teléfono celular móvil o a través de nuestra computadora o nuestra tablet, podemos encontrar que hay gran cantidad de servicios, de recursos, que es como una enorme y creciente selva de aplicaciones y de recursos. Hay recursos que nos permiten almacenar archivos e intercambiarlos o simplemente visualizarlos tipo YouTube para los videos, Script para textos, Slidershare para presentaciones multimedia, etc. Hay espacios donde podemos publicar de forma más o menos fácil y constante nuestras producciones, sean en formato texto, como los blogs, Google Drive para todo tipo de documentos, o bien espacios de producción colectiva tipo Wiki, como Wikispaces. En fin, hay recursos y aplicaciones que nos permiten comunicarnos entre unos usuarios y otros, como las llamadas redes sociales o comunidades virtuales. Tal es el caso de Facebook, que es una de las más conocidas, así como Twitter. En este sentido, ante todo este panorama representado por la web 2.0, por los cambios culturales que representan pasar de una cultura sólida a una líquida, la alfabetización es un elemento clave, porque ser alfabeto hoy en día, en el siglo XXI, es distinto de lo que significaba ser alfabeto en el siglo XX. Por lo que tenemos que plantearnos de forma muy seria cómo podemos alfabetizar a esta ciudadanía del siglo XXI que vive rodeada de estas tecnologías digitales, que vive inmersa en estos nuevos territorios de lo digital. Y es importante la alfabetización porque históricamente sabemos que aquellos sujetos que han sido alfabetizados y dominan los códigos, los lenguajes, las herramientas culturales de su época, están en mejores condiciones que aquellos que son analfabetos. Por eso, ninguna sociedad puede permitirse que haya analfabetos digitales. Por lo que en definitiva, la formación o alfabetización digital en estos momentos es formación de la ciudadanía. No es solo aprender a manejar las máquinas, no es solo aprender a manejar el software de las aplicaciones, de cómo se sube un video a YouTube o cómo se localiza información en un buscador tipo Google. Por supuesto, es importante este tipo de dominio de competencias, pero la alfabetización digital realmente es formación de la ciudadanía para que pueda participar, para que pueda hacer uso inteligente y social de todos los recursos de comunicación que representa Internet. Y básicamente podríamos decir que ser alfabeto hoy en día en el siglo XXI, esta persona multifacética es aquel o aquella que posee las estrategias y competencias para que pueda comprender el mundo que le rodea, tanto en formato libro como en formato de la Internet. Alfabetización que debe estar presente no solo para comunicarnos mejor, sino también para poder competir e insertarnos efectivamente en el campo laboral.